acá siempre los estudiantes me dicen que yo les dejo muchas slides del PowerPoint, pero ahí les dejo toda la información que ustedes tienen que leer, absolutamente todo. Si lo leen y pasan por favor, no les sale ni 4 páginas, 5 páginas, porque muchas cosas se repiten por algunas diferentes razones. Pero lo que más me interesa a mí es ayudarles a resolver un problema clínico, que ese va a ser el abordaje de la clase. Obviamente, para resolver ese problema clínico tengo que tener el conocimiento de toda la información sobre este tema. La información ustedes lo van a obtener mucho mejor cuando leen cualquier libro, cualquier revisión. Yo les recomiendo leer los libros de medicina interna y capítulos de neurología. Yo les recomiendo que lean libros de neurología, donde ustedes se van a formar como médicos generales para resolver este problema. Por ejemplo, un buen médico general, cuando tiene que resolver un problema de infección del sistema nervioso central, todo su trabajo se centra en sospechar y referir. O sea, un buen trabajo es, usted está en una posta médica, está en un nivel, estamos hablando del médico general. El médico general, ¿dónde va a trabajar? En un centro de atención primaria. Ahí va a ser su trabajo. Entonces el médico puede estar en una posta, en un centro de atención de nivel 1, ¿y qué va a hacer el paciente? Va a llegar a esa consulta. Y si ustedes en la consulta, en la primera consulta, ustedes sospechan adecuadamente ese diagnóstico y lo refieren, su trabajo ha sido excelente y brillante. O sea, excelente. O sea, nadie le va a felicitar porque le dio un buen tratamiento. No. ¿Por qué? Porque eso es de un trabajo, en este caso, de un trabajo dentro de un hospital. A estos pacientes se atiende hospitalizado, no se les atiende ambulatoriamente. En nuestro país, los que trabajan en hospitales, ahora actualmente ya hay, la mayoría son médicos especialistas, medicina interna y los especialistas. Es raro ahora que haya un médico de medicina general que trabaje en un hospital. Mucho más raro en Lima, por ejemplo, en los capitales de departamento. Quizás en alguna provincia todavía el médico general, pero ese médico sí ya tiene que saber el tratamiento. Entonces acá tienen toda la información. Pero fíjense, si ustedes entraran al sistema de trabajo de la manera más óptima es sospechan en el paciente y lo refieren. En ese paciente que hoy día vimos, fue a un consultorio antes a centros de atención, ¿no? ¿Sospecharon? Y fue a lugares de acá de Lima, a un centro de atención de salud no común y corriente. ¿Se dan cuenta? O sea, no sospecharon. Entonces, eso lo hemos visto hoy día en la práctica. Entonces, nos forman a nosotros, nos dan mucha información y nos sobrecargan de conocimientos y al final tanto tengo que estudiar que al final incluso se diluye mi eficiencia en el sistema de atención de salud. Por eso yo les digo, si ustedes con la clase que les hago van a sospechar el problema clínico y lo refieren, su trabajo es excelente. Sinceramente, brillante. Y no es nada del otro mundo. Entonces, aquí está toda la información, pero vamos a resolver un problema clínico. En la Universidad de Campinas, que hubo hace 2 años una reunión que me invitaron de favor, porque yo no tengo ningún cargo importante en la docencia, pero siempre me gusta mucho la docencia y me preocupa estar al tanto. Y un colega médico de la Cayetano me invitó para asistir. Era la modificación de la curricular organizado por la Facultad de Medicinas, que se desarrolló en el Colegio Médico. Y invitaron de Campinas, de Sao Paulo, estaba de la Universidad de Chile, estaba de la Autónoma de México, está revisando. ¿Y a qué conclusión llegaron los el decano comentaba de la Universidad de Campinas, que ahora le ha ganado a Sao Paulo? Decía, ¿cuál es el problema más grave que afectaba a ese país? En esa época decía, el problema de la corrupción, el problema de la baja. El problema más grave que ha afectado, incluso a su economía lo ha inmovilizado. Entonces, en base a eso tomaron la decisión de que el curso de ética debía dictarse en todos los semestres en la Facultad de Medicina. Un curso de ética, en todos los semestres. En todos los semestres. ¿Por qué? Porque era tan grave el problema que estaba afectando la estructura del país. Y las universidades se supone que forman a la mejor gente de este país. O sea, ¿quiénes deben dirigir los destinos de este país? Deben dirigir cualquier persona
como los que vemos, o deben ser gente que sale de universidades y tiene niveles de magíster, de doctorado. Esa gente la debe dirigir. No en la forma como estamos. Entonces, lo mejor del pueblo donde debe estar en sus universidades, en los egresados que deben ser lo mejor de nuestro país. Y como esa cuestión era tan crítica, ellos decidieron de cierta manera. Yo desde hace mucho tiempo siempre les oriento en función de algunos aspectos que coincidan con eso. Y por eso siempre le tomo unos 5 minutos en darles alguna orientación en este aspecto. Mira, la clase, todo esto organiza de esa manera. Hay objetivo de la clase, un razonamiento clínico para resolver un problema. El contenido de la clase según el sílabus, o sea, lo que nos exige. Si usted tiene su sílabus, va a verlo. ¿Por qué yo debo estudiar esto? ¿Cuáles son los conceptos generales? Epidemiología, diferenciación nerviosa, clasificación, y de ahí cada tipo de meningitis, todos ellos. Todo eso lo van a encontrar en el PowerPoint. Entonces, esta es la parte ética. O sea, miren, ¿cómo pónganse ustedes al revés? Imagínense ustedes, yo que los traiga acá a sus papás de ustedes, y los traiga a los papás, ¿cuántos alumnos son acá? De clase de 40, hasta más, ¿no? 80. Y lo pongan los 80 padres y vean que acá en clase están 3, 6, 9. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo se sentirían? Imagínate que traigamos al decano de la Facultad de Medicina, ingresa acá y la clase no queda, y encuentra a 9. ¿Cómo se sentirían las autoridades? Pero todas estas recomendaciones justo caen en la gente responsable. Porque el que tiene responsable no está en la clase, no llega. Y por lo tanto todo lo que se recomienda no le llega a ellos. Pero esto que les refuerce a ustedes. O sea, es imposible que exista una buena persona que no sea un buen médico. Y es imposible que exista una mala persona que sea un buen médico. Eso no existe. Eso son en alteraciones de estructuración de la personalidad, personas psicopáticas, donde te tengan todo bonito para hacerte un daño. Pero en una persona que se estructura adecuadamente, es importante. Yo, jóvenes, ahora las universidades de Estados Unidos están preocupados de formar buenas personas. ¿Por qué? Porque han visto que su método no ha dado el resultado esperado. ¿Por qué? Porque solo se preocuparon de formar la parte, solo se preocuparon de formar esta parte. Conocimientos, destreza, o sea, que sean de los mejores conocimientos. ¿Y cuál es el resultado? La sociedad americana actualmente, y doy ejemplo de la sociedad americana, que es una sociedad de máximo desarrollo, pero también en otros lugares, pero la sociedad lo ve en estudios que han hecho la Facultad de Medicina de Estados Unidos, han visto que la sociedad lo que califica ya no nos atiende, ya no nos mira, ya está deshumanizada, ya no se preocupan de nosotros. O sea, esa es la queja de ellos. ¿Cómo sería la queja acá de nuestros pacientes? Igualito. ¿Y por qué? Porque nuestro cerebro está deteriorado, que no puede dar buena atención. No, sino que nosotros nacimos en nuestro proceso de educación, llegamos a la universidad, los que ya nos forman de un modo, y con esa formación enfrentamos a nuestros pacientes. Y le brindamos lo que nos han formado. No le puedo brindar lo que no nos han formado. Entonces le brindamos lo que nos han formado. Entonces ahora eso está en revisión. Ya lo han modificado y están preocupando de formar buenas personas. Porque esta es la esencia. Entonces, ¿cómo quisiéramos que en cada clase de ustedes se meta un chipcito tanto reiterativo que se quede como un sello? Tengo que ser una buena persona. Entonces, evidenciado por mis actitudes, mis valores morales, frente a la clase, mi actitud de puntualidad, de responsabilidad, de estar al tanto, de tomar nota cuando tengo que tomar nota o grabo, pero tengo que estar una persona dispuesta moralmente a hacer las cosas bien. Esas actitudes. Debo adquirir mis conocimientos cada vez actualizados, dominar diferentes técnicas, destrezas, habilidades, y siempre debo hacerlo con una buena disposición emocional. Todo esto de manera óptima. O sea, si yo hago así, entro a clase alegre, contento, porque sé que voy a aprender con buena disposición. Ya he leído un poquito quizás antes, ahora pueden leer fácil la información y tengo una idea, entonces esa es la persona que uno quiere formar y eso garantiza un buen médico. Durante el desarrollo de la clase y durante todo mi estudio voy a aprender modelos
modelo, por ejemplo, ahora que vamos a aprender un modelo de una meningitis bacteriana, vamos a ver un modelo de una encefalitis, un modelo de una meningitis tuberculosa. Voy a aprender el modelo. ¿Por qué? Porque cuando tengo ese modelo en mi cabeza, yo tengo una explicación científica del proceso, en este caso de infección arterial central. Sé el germen dónde vive, cómo entra, cómo coloniza, qué cambio sucede en el cerebro, cambios a nivel vascular, a nivel de la barrera hematoencefálica, de vasculitis y demás. Después eso, ¿qué síntomas da? Y esos síntomas, ¿cómo los voy a agrupar para hacer mi razonamiento clínico? Cuando ya tengo el diagnóstico, ¿qué examen me voy a pedir para tener mayores evidencias para la clínica? Luego de ello, ¿cuál es el mejor tratamiento en base a medicina basada en evidencias? Luego decido en mi paciente, le doy el tratamiento, ¿qué indicadores me va a hacer para ver que está dando una buena respuesta o no está dando una buena respuesta? ¿Cuánto debe durar? ¿Qué criterio va a tener para decir que el paciente ya está curado? ¿En qué condiciones le doy de alta? ¿Cuándo lo debo volver a controlar? O sea, todo eso es lo que tengo que saber. Cuando todo eso lo tengo en mi cabecita, y eso es lectura, lectura y lectura y lectura. Y cuando hago mis prácticas, veo un paciente, converso con mi paciente, le examino a mi paciente, reviso la historia clínica y hago un resumen del problema de esa persona individualizada. Eso para realizar el diagnóstico. O sea, ya hago un resumen del problema actual de esa persona individualizada, porque cada paciente es único. Ese modelo actual que tengo lo confronto contra los modelos que he aprendido, y el que más se parece es el diagnóstico, es la hipótesis diagnóstica. Entonces para ello tengo que dominar qué cosa ahora nos exigen que dominemos para hacer un buen diagnóstico. ¿Qué nos exige ahora la medicina actual? Domina el método de medicina basada en evidencias. Domina ese método, porque si no dominas ese método, no estás al tanto de las estrategias modernas y actualizadas para un buen razonamiento clínico, para un buen diagnóstico. ¿Y cómo será ese procedimiento? O sea, esa es mi arma importantísima. O sea, sin eso, es igual como mandan a la guerra sin un fusil. O sea, con eso me tiene que dar la universidad a mí mi arma, que se llama procedimiento de medicina basada en evidencias. Y obviamente acá no hay, en ningún curso tiene ni siquiera un seminario de medicina basada en evidencias. Entonces, no nos dan el arma correcta. Entonces, y con eso hago el diagnóstico. Luego busco el tratamiento, también igualito en base a medicina basada en evidencias. ¿Cuáles los mejores fármacos que le dan el máximo beneficio con el menor riesgo posible? Y tomo la decisión, pero en relación a mi contexto, a mi realidad. Porque cada uno en su realidad tiene que, aquí en nuestra realidad crecemos, nos desarrollamos, formamos nuestra familia, nos enfermamos y también nos morimos. Pero esta es nuestra realidad. En esta nuestra realidad tenemos que llegar a nuestro máximo desarrollo. Entonces, este tratamiento tiene que ser adecuado, contextualizado. Y luego de eso, cuando ya termina el tratamiento, mi paciente tiene que, al final, cuando termine mi atención, tiene que tener una mejor cultura de salud. O sea, el paciente tiene que salir, esa experiencia que le ha dado en su vida, le tiene que mejorar al paciente en cultura de salud. Imaginémonos que así hagamos. Imaginemos que así trabajemos. ¿Qué pasaría? Yo les comentaba a los estudiantes que estamos de práctica, ustedes se pueden imaginar que el hospital de Bankia, en el servicio de gastroenterología, que es uno de los mejores servicios del hospital, todos los días tiene a las 7 de la mañana, tiene revista que publica, que está indexada. Mi esposa va a hacerse atender por una molestia abdominal. El médico lo ha atendido, yo no he tenido oportunidad de estar porque tenía que hacer, pero le hablé al colega, atendido, y en la noche llego a la casa y le digo, a ver, le digo, ¿qué te ha indicado a mí? ¿Y te examinaron? No me examinó. Ni siquiera le palpó el abdomen. ¿Se pueden imaginar? O sea, el paciente llega con una molestia abdominal, que siente que algo duro tiene acá. Ni siquiera le examinó. Yo le dije, Amelia, pero no le pudiste decir, doctor, examíneme. Pero ¿cómo le voy a decir? Dices, tu amigo además le está haciendo un favor, porque es una cita adicional. Esos son los problemas que tenemos. Ese favor es un delito, que se llama cohecho. Cuando no respetas al doctor y uno la oportunidad busca un favor. Cuando hagamos un favor, nunca se les ocurra no hacerlo bien. O sea, el favor, si ustedes deciden hacer un favor,
y se sobrecargan en que tienen que atender más, ya decidieron que lo tienen que hacerlo bien. Imagínense a una paciente ya con un problema digestivo que necesita el examen. Hospital de Bariati y en el consultorio de gastro y con médicos que tendrá por lo menos unos 55 años el médico. Exitoso económicamente en la calle. Muy exitoso. Entonces, para que vean ustedes cuánto tienen que caminar. O sea, ustedes tienen que tratar de ser buenos médicos en un contexto no favorable. O sea, tienen que actuar éticamente en un contexto donde todo es lo no ético, lo no moral. Ese es el reto. Por eso, estos jóvenes, si tengan en cuenta, yo les sugiero que se lo graben. No es usual que en las clases reciban este tipo de orientación, pero siempre mi esfuerzo será en tratar de darles mi experiencia para que sean mejores personas y mejores médicos. Entonces, cuando voy a razonar para resolver un problema que ahora lo vamos a resolver, primero, ¿por qué tengo que estudiar este problema? ¿Por qué creen que es importante estar actualizado en este problema? ¿A quién creen que da la meningitis más frecuente? A gente joven. Y en los temas de la vida también para gente joven. ¿Y la meningitis puede dejar graves secuelas y morir y matar a un paciente? Sí. Pero si yo diagnostico oportunamente y empiezo un tratamiento adecuado, ¿qué pasa con esa meningitis? Se cura. Entonces estoy ante un problema que puede dejar una grave secuela, pero si yo hago las cosas bien, se puede curar y ese paciente puede volver a hacer una vida completamente normal. Imagínense un joven de 30 años que tiene meningitis y que quede con una secuela que no más puede valerse por sí solo. Imagínense la carga económica para toda la familia y la carga emocional. Es terrible. Terrible. Entonces, esta es una enfermedad que siempre debe estar en mi cabeza y debe estar actualizándome permanentemente. Entonces, debo delimitar el problema clínico en base a qué? A la enfermedad actual. Pero ese problema clínico no solo de la enfermedad debe ser de una persona. Entonces, a los datos de la enfermedad le agrego aspectos personales y sociales, sobre todo biológicos y sociales del paciente y de la familia. Debo tener todo eso en cuenta. O sea, todo lo que ustedes obtienen los datos, historia personal, historia social, historia familiar, todo, para conocer algo muy importante que lo hemos ido perdiendo, donde los pacientes son únicos, donde más importante es conocer a la persona que tiene la enfermedad y conocer a la enfermedad. Eso es importante, ese aspecto solo queda en muchos de nosotros los médicos de 40, 50 años, queda solo en un discurso. Es esa famosa doble ética. Yo digo una cosa y hago de otro modo. Entonces, ustedes retomen para que ese paciente, de manera objetiva, sea individualizado. Luego planteo mi hipótesis diagnóstica, pasando por todo un análisis de pasos. Hago mi plan para enviar un plan de exámenes, un plan terapéutico, resultado esperado, informa al paciente por el estricto elegible y a recomendación de estar saludable. Los pacientes salen de alta y se van con muchas veces en lugares con epicrisis, hechas a mano, con letra no legible. ¿Y qué información le lleva para que continúe el otro colega la atención? Es muchas cosas que tenemos que cambiar. Mire, según me decía, todo esto debe estar en la clase. Es imposible que haya tiempo para hacer todo esto. O sea, acá datos epidemiológicos de mayor frecuencia, etiopatogenia, problema, anatomía patológica, cuadro clínico, formas clínicas, diagnóstico diferencial, pronóstico, tratamiento, fármaco, utilidad, efectividad, efecto colateral, efecto tóxicos. Todo esto tenemos que hacer. O sea, esta es una clase nosográfica de la época antigua. Porque ahora ya la enseñanza va enfocado a solución de problemas. En la publicación que está en el New Hopkins, los estudiantes de medicina se sientan en mesas, como cuando son los niños. Se sientan en mesas, cuatro estudiantes por la mesa. Y cada uno obviamente con su lado. Y por ejemplo dice, a ver, vamos a estudiar hoy de infecciones. Y comienzan con los estudiantes, y el profesor es un facilitador y los estudiantes comienzan a investigar. A ver, vamos a investigar, es una infección, ¿qué cosa ocasiona? Un agente causal, un germen, una bacteria. Comiencen a buscar qué bacterias pueden entrar y cómo ingresan y por dónde ingresan.
Eso lo revisé. Y cada uno entrando, revisando todo. 5 días tal que ingresa a contar y van construyendo y hacen toda la clase. Ellos construyen el conocimiento. O sea, ellos no son personas que reciben el conocimiento. ¿Por qué debemos, lo que decía, por qué debemos estar tan desde la soberanía en países con bajos niveles sanitarios, económicos y educación de salud? Ese es nuestro país. Nuestro país es ese, un país con bajo nivel sanitario, económico y educación de salud. Si salimos de Lima, más aún todavía. ¿Quién les conoce en el interior del país? ¿Quién conoce Huancavelica? ¿Quién conoce Puno? Juliaca, Puno sí. ¿Quién conoce Huamanga? Huaraz, Huancayo, quiero solo viajeros. No, pero es bueno conocer nuestra realidad. Porque, por ejemplo, yo tuve la suerte de conocer casi todo el Perú desde el punto de vista de atención de salud, porque estuve en un hospital de campaña en el Seguro Social que se instalaba con carpas, en las plazas de armas. Y estuve recorrido bastante y es interesantísimo. Ahí aprendí a lo que valora una hoja que tiene un lado blanco, ¿cómo lo cuidan? Y acá en el hospital de Revalete, cuando yo retorné, yo hice mi residencia en Revalete el año 7-9. Me quedé a trabajar ahí. El año 92 salí con el hospital de campaña, estuve como 3 años recorriendo el Perú. Y ahí tuve un cargo administrativo de una internacional 2002, y cuando retorné al hospital de Revalete y fue del hospital de campaña, veía como las hojas en blanco, o las hojas por un lado blanco, tenía una persona que decía, doctor, ¿dónde queda su consultorio? Agarraba la hoja, ¿no? ¿Qué tiene? Un mal uso, y en otros lugares como cuidar en Tumbes, en Huancayo. O sea, cuando hay necesidad, qué importante que es valorar las cosas. Cuando uno no tiene necesidad, no se valora, ¿no? Porque se dispone. Entonces el problema sanitario, económico y de educación de salud es muy fuerte, muy terriblemente bajo en el país. Suele afectar a la población sana y frecuentemente joven. O sea, en toda nuestra actividad productiva. Son mujeres que pueden acabar con la vida del paciente, dejar graves secuelas, lo que decía, y son potencialmente curables. ¿Se dan cuenta? Estamos frente a una enfermedad muy grave, pero que lo podemos curar. Entonces, ¿debo estar al tanto constantemente actualizado? Claro, debe estar actualizado. Entonces, eso es muy importante. Y esto no va a actuar a qué nivel de mi responsabilidad, a qué nivel de mi organización, de mi conducta. ¿Esto es conocimiento solamente o esto es valor moral? Es valor moral. Porque una cosa es que yo tenga el conocimiento, otra cosa es que yo decida invertir mi tiempo en estudiar algo que yo considero importante. Pero lo que dice antes, fíjense, las infecciones bacterianas del sistema nervioso son enfermedades que ponen en peligro la vida y cuya epidemiología ha cambiado notablemente desde la introducción de vacunas cocoas. Esto con vacunas son actividades preventivas para hemófilos, para streptococcus, todo eso se ha modificado bastante. Sin embargo, la enfermedad continúa causando gran mortalidad y mortalidad. La administración precoz de antibióticos salva vidas, pero la emergencia global de bacterias multiresistentes amenaza la efectividad de muchos antibióticos baratos y ampliamente disponibles. En ese paciente que estamos comentando con Vanessa, ¿no? Con Vanessa, estamos comentando, ese paciente recién hoy día, después de 15 días de enfermedad, le vamos a empezar el tratamiento. Después de 15 días, cuando solo está hospitalizado, creo que en el día 4, siempre ha estado en diferentes lugares. Entonces nos demoramos para empezar un tratamiento. Ese intervalo paciente recibe dosis insuficiente que puede dar multiresistencia. El papel de las terapias antiinflamatorias complementarias es incierto. La dexametasona tiene cierto beneficio, pero no es la solución, en especial en el contexto de los países de bajos ingresos. Entonces, por estas razones, la Argentina tiene un desafío terapéutico constante. Esto lo dice Larsen en el año 2012 y no ha cambiado nada en relación a esto, todavía sigue válido. Entonces, cuando esto es lo que vamos a resolver. Estamos frente a un problema de una sospecha que se llama duda. Entonces, tengo que delimitar el problema actual. Entonces,
datos del enfermo. O sea, ya viene mi paciente y voy a obtener datos del enfermo actual. ¿Y cómo obtengo los datos? ¿A través de qué? ¿A través de qué obtengo los datos? De la anamnesis. Toda la historia clínica. La historia clínica donde registro, está muy bien. Y es a través del diálogo, de la entrevista, que es anamnesis. Entonces voy a obtener datos y le voy a preguntar. Y le voy a hacer preguntas a mi paciente. Entonces, para el primer punto le haré preguntas. Y todas mis preguntas van a ir orientadas hacia saber qué. ¿Qué cosa debo saber de esa enfermedad? A ver. Su tiempo, forma de Claro, presentación. tiempo, forma de inicio, curso. Todo eso nos va a dar el aspecto temporal e evolutivo de ese problema. Entonces, lo que nos interesa para yo delimitar, el problema actual, o sea, para el punto 1.1, entonces para el punto 1.1, ¿qué utilizo? La entrevista. La entrevista. Entonces, ¿cuál es mi método? La entrevista. Y con ese método, ¿qué voy a obtener? Datos clínicos. Esos datos clínicos, todo lo que pregunte va a ir para hacer un resumen. Debo conocer cómo es el patrón evolutivo de ese problema que estoy al frente. Cómo ha sido el inicio, desde cuando está enfermo, cómo ha sido su curso. O sea, debo conocer el aspecto temporal o evolutivo del problema. Entonces, acá, ¿para qué nos es útil? Porque ahí voy a utilizar desde cuándo está enfermo. Y para eso en mis conocimientos que ya he leído, digo, estas enfermedades lo clasifican en agudas, subagudas y crónicas. Aguda, menos de 7 días. Subagudas, uno le pone, lo separa, otro lo hacen juntos. Crónica es más de 4 semanas y subaguda entre 1 a 4 semanas. O sea, me es útil, ¿por qué? Porque ya cuando yo ya estudio, usted todo dice, según el patrón temporal va a haber enfermedades agudas, subagudas y crónicas. Y eso, a esa conclusión, ¿de dónde voy a llegar? Del dato que yo obtengo de la entrevista. Entonces, este dato que obtengo lo comparo con mi conocimiento. En mi conocimiento hay enfermedades agudas, subagudas y crónicas. ¿Y por qué será útil eso? Porque vamos a ver otro cuadro que cuando sospechemos el diagnóstico, esa clasificación no va a servir. Entonces, en el patrón temporal me sirve para al final decir, estoy frente a una enfermedad aguda, subaguda o crónica. Luego de eso, ¿qué más le pregunto? Le pregunto qué siente, ¿no es cierto? ¿Qué siente? ¿Cómo fue? Y te va a ir contando, te va a ir dando sus síntomas, ¿no es cierto? Y ese conjunto de síntomas que me va a dar, ¿para qué me va a servir? Para poder establecer el aspecto sintomatológico del paciente, pero sobre todo, ¿qué parte de su cuerpo se está enfermando? O sea, para la ubicación topográfica de ese problema. O sea, me va a permitir el aspecto espacial o topográfico de ese problema. Entonces, si yo quiero saber la topografía, entonces dirá, el paciente me va a contar y yo voy a decir, esa topografía nos orienta a que está empezando la enfermedad en las meninges. Cuando la enfermedad empieza en las meninges, ¿qué síntomas tiene el paciente? ¿Pero qué síntoma te va a contar? Cefalea. Cefalea, el síntoma más importante, es decir, dolor de cabeza. Doctor, tengo dolor de cabeza. ¿Y cuál va a ser su característica? Como el patrón temporal. La cefalea, ¿cómo va a ser? Cada vez va a ir siendo peor, peor y peor y peor. O sea, más intensa, más dura, más intensa. Porque ya hemos dicho que el patrón temporal, ¿cómo es esta enfermedad? Esta enfermedad es generalmente así. Entonces, ¿cómo hacer la cefalea? Cada vez va a ser más y más y más. ¿Qué otro síntoma va a contar el paciente? Náuseas, vómitos. ¿Cómo? Náuseas, vómitos. Y de estas náuseas y vómitos hay un vómito que me va a interesar. Un vómito que me indique que algo especial está pasando en la cabeza de ese paciente. ¿Qué está pasando? Una hipertensión, un aumento de presión dentro de esa cabeza. Entonces, ese vómito, ¿qué característica va a tener? Es un vómito que le llamamos explosivo, pero ¿qué nos va a contar? Que no tiene relación con los alimentos, que muchas veces no va presidio de náuseas y que le gana al paciente. O sea, no le da tiempo ni siquiera para llegar al baño.
Y ese vómito es muy importante en este paciente. ¿Por qué? Porque me está indicando que en esa cabecita está aumentando la presión por edema. Ya eso vamos a explicar, pero está aumentando. Muy bien, cefalea, náuseas, vómitos. ¿Qué más nos interesa? ¿Qué más vamos a encontrar? Eso lo vamos a encontrar en él. Está muy bien como tú dices. También el paciente puede decir, doctor, cuando yo me quiero levantar siento en mi cuello algo tieso. Hay pacientes que relatan, tienen esa idea, doctor, cuando me echo y quiero levantar siento algo tieso, acá algo que me tira. Sospecha que es de Lucas. Muy bien lo que ha dicho, está excelente. ¿Qué más? Fiebre. Otro dato importantísimo, fiebre. ¿Por qué es importante la fiebre? Nos va a orientar hacia la patogenia, o sea, un problema infeccioso, ¿cierto? Hay raros casos autoinmunes, problemas inmunológicos, pero tenemos que pensar primero en infección, o sea, fiebre. Entonces, eso es lo que más destaca, fotofobia, pero eso es lo que más destaca cuando empieza en las meninges. O sea, entonces, los síntomas que me va a decir, este problema está empezando a nivel de la leptomeninge. Pero también el problema puede empezar en el mismo parénquima encefálico, en el tejido cerebral. Cuando empiece en el tejido cerebral, ¿qué síntoma va a dar? Focales. ¿Pero qué síntoma? ¿Qué te va a contar? Afasia. Muy bien, Vanessa. ¿Qué va a contar? Afasia. De repente, pero no te va a decir afasia, por eso. Claro, No puedo. claro, tengo dificultad para expresarme, o la familia te va a contar, doctor, cuando habla ya no se le entiende bien, o no comprende lo que se le dice. Ya, rasgos afásicos. Otro síntoma, importantísimo cuando se compromete el encéfalo, convulsiones. Convulsión, un síntoma importante, convulsión. Otro síntoma importante cuando se compromete el encéfalo. ¿Qué pasa con su atención? ¿Qué pasa con su concentración? ¿Qué pasa con el estado de estar alerta, despierto? Se afecta, ¿no es cierto? Entonces comienza a haber alteraciones del estado de despertar, tendencia a la somnolencia, ¿no? Se vuelve más inatento. Inatento cuando le estás conversando, está mirando a otro sitio, tiene que preguntarle 2 o 3 veces. Se va perdiendo sus recuerdos de hechos, entonces se va desorientando. O sea, ya comienza a tener problemas cognitivos, comienza a tener problemas de crisis convulsivas y se altera su estado de despertar. Y entonces cuando empieza con esos síntomas, doctor, desde hace 4 días o hace 5 días o hace 3 días, estoy ahora me siento y me duermo, doctor. Ahora mismo quiero hacer lo que yo siempre he hecho, doctor. Y como todo, pero no me entiendo bien, tengo que leerlo 2 o 3 veces. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que esté empezando en la meninges? Si no hay dolor de cabeza, tengo que pensar que esté empezando en el parénquima cerebral. Entonces a eso, cuando empieza en el parénquima, a eso se le llama. Entonces empieza en el encéfalo, en el parénquima cerebral. Entonces a eso le llaman las encefalitis. Entonces, para eso nos sirven los síntomas. ¿Para qué? Para ubicar en qué parte del cuerpo está empezando el proceso de enfermedad. O sea, para eso los síntomas. Y también nos sirve para establecer los posibles mecanismos patogénicos. Muy bien. Entonces, con estos son los datos clínicos. Pero también ahí hago una ampliación que se llama revisión por sistemas que hacen ustedes, ¿no es cierto? En su historia clínica. Revisión por sistemas. Después de preguntar la enfermedad actual, revisión por sistemas. O sea, comienzo a preguntar si hay síntomas de otros sistemas, porque acá estábamos viendo que esto está afectando el sistema nervioso. Habrá síntomas del sistema digestivo, habrá síntomas del sistema respiratorio, habrá síntomas del sistema genitourinario. Entonces todo eso se pregunta. ¿Por qué se pregunta todo eso? Para ver qué relación tiene con la enfermedad actual. ¿Tendrá una relación de que estos síntomas de otros sistemas esta es la causa del problema neurológico? ¿O será que estos síntomas es la consecuencia del problema neurológico o no tienen nada que ver? Pues? Entonces, ¿para qué hago revisión por sistemas? ¿Por qué le pregunto? ¿Por qué me demoro? Porque tiene que tener una utilidad. Porque nosotros hacemos historia clínica no para registrar datos. Obtenemos datos para nuestro razonamiento clínico. O sea, en todo momento estamos pensando, ¿y quién es el paciente? ¿Y cómo se va a enfermado? ¿Y qué será? Para eso preguntamos. Porque el otro, si no lo hace un policía.
Señor, ¿dónde viene tal cosa, tal cosa? Ese es un extra datos. Para eso nosotros no hacemos. O sea, nosotros tenemos que ser recontra chismosos, ¿no? Mi hija me dice que yo soy el hombre más chismoso. Y es verdad, porque hoy día vieron, ¿no? Cuando conversamos con la señora, ¿no? Nos averiguamos un montón de cosas sobre el aspecto de la vida personal de ella, de su hijo. Pero es que si no, no conocemos a la persona a quien no tenemos al frente. Si no, solo vamos a conocer la enfermedad actual, y eso no es nuestra tarea. Nosotros tenemos a personas. Entonces, en la revisión por sistemas voy a preguntar todos los síntomas y voy a decir, estos síntomas tendrán relación. O sea, acá tenemos el sistema nervioso, que es el que está enfermo. Y por acá tenemos sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema genitourinario, etc. Y entonces, ¿estos estarán ocasionando el problema del sistema nervioso? Una pregunta. O estos síntomas son consecuencias del sistema nervioso, o no tienen nada que ver. No tienen nada que ver uno con otro. Para eso hago una revisión por sistema. Luego de eso, ya busco datos de la historia personal. ¿Qué factores tiene esa persona? Ya hago el punto 1, 2. Y también le pregunto, y diré, ¿y en esta persona su estilo de vida, sus costumbres, las enfermedades previas que tiene, serán factores de riesgo para este problema que está viniendo o no? Para eso es lo que yo utilizo. ¿Para qué pregunto todo? Para ver si la persona tiene factores de riesgo que me expliquen la enfermedad actual. Para eso hago la historia personal. O sea, la historia personal, todos los datos que voy a preguntar, ¿para qué va a ser? Y seguimos con la entrevista. ¿Para qué? Para obtener datos y que yo diga, ¿qué factores de riesgo o factores desencadenantes o incluso factores causales tienen para este problema el cual estoy yo atendiendo? Imagínense que en el paciente sospechamos que tiene una meningitis subaguda. Y la meningitis subaguda, la causa más frecuente de meningitis subaguda es tuberculosis. Que tengamos el antecedente de que este paciente tuvo tuberculosis hace 2 años, pulmonar, que fue diagnosticado con BK positivo, le dieron un tratamiento completo, todo el tratamiento con el programa, 6 meses, y dijeron que estaba curado. Pero ahora viene con una meningitis subaguda. ¿Ese dato va a ser útil o no? Claro, extremadamente útil. Entonces, ese dato es un factor de riesgo, incluso puede ser el factor causal que le explique lo que está teniendo el paciente. Por eso pregunto todo lo que es de historia personal. O sea, invierto mi tiempo por algo bueno. El punto 1.3, la historia social, igualito con la entrevista. ¿Para qué pregunto la historia social? ¿Para qué pregunto, por ejemplo, su mamá, su papá, sus tíos, las enfermedades que tienen papá, mamá? ¿Para qué pregunto? ¿Con qué objetivo? No, pero ¿para qué? ¿Con qué objetivo? Claro, muy bien. Si el paciente tiene carga genética para ese problema, factor hereditario, para eso pregunto. Son los antecedentes, pero ¿con qué objetivo? En este paciente el problema tendrá una predisposición genética para lo que está teniendo. Eso qué importante será en personas tiernas de 1 año, 2 años, cuando hay alteraciones inmunológicas primarias. Todo eso es importante. Aquel paciente que tiene, por ejemplo, anemia hemolítica, también es importante. O sea, en la historia familiar voy a través de la entrevista, ¿para qué? Para saber si hay factores genéticos que les pongan a este riesgo hereditario. Y cuando pregunto, además de eso pregunto, ¿y usted dónde vive? ¿Tiene sistemas de agua, de desagüe, las condiciones de salubridad? En donde usted vive, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Para qué estoy preguntando? Para las condiciones sociales que también influyen en la génesis de este problema. O sea, para conocer los factores genéticos y los factores sociales que me pueden explicar este problema. ¿Qué pasa cuando uno va en lugares donde no hay buenas condiciones? Ahí, lo que nos dijo ese paciente, ¿no? Lo que nos dijo. El chico antes de ponerse mal, 2 días antes había trabajado limpiando una casa que estaba abandonada y donde había palomas o una serie de cosas. Nos daba ese dato también a la familia. O sea, son las condiciones sociales que tienen que explicar el problema. Y luego viene el examen. En el examen clínico le llaman, pero
el nombre correcto es el examen actual, porque todo método, el método científico de nosotros para resolver nuestros problemas se llama el método clínico. Y mi método clínico se basa en el examen que me permite, en la anamnesis, disculpe, que permite conocer el proceso que se ha dado del tiempo, y en el examen que me hace un corte transversal del problema de ahora, cómo está en este momento. Cuando haces un examen a un paciente que es hipertenso y tú le tomas la presión, ¿qué estás viendo? ¿Cómo está su presión en este momento? Pero tú con eso no sabes con el examen cómo ha sido a lo largo del tiempo. Con la anamnesis vas a poder saber cómo sea el proceso a lo largo del tiempo. Entonces, por eso algunos lo llaman examen actual. Entonces, en ese examen actual, ¿qué tengo que ver? Tengo que corroborar, por ejemplo, según los síntomas encuestados en la leptomeninges. Pues este paciente está haciendo un cuadro meningio. Entonces, ¿qué debo buscar en el examen? Las evidencias objetivas de eso. Y ahí es donde yo busco la rigidez de núcleo, signo de irritación meningia. Entonces, para yo obtener ese dato lo obtengo, ¿es fácil o tengo que ganar experticia? Tengo que ganar experticia. Entonces, cuando uno examina, uno tiene la rigidez de nuca, significa una contracción de los músculos paravertebrales que se contraen reflejamente porque se produce un estiramiento de las meninges. Entonces, se contraen eso. Entonces yo debo palpar la contracción muscular. Entonces coloco la palma de mi mano en eso, a nivel de la nuca, a nivel de la unión occipito cervical. Ahí coloco mi palma en mi mano. Y colocar la palma de la mano con mi otra mano, así, agarro el mentón y mi mano está colocada acá atrás. Y luego que agarro ese mentón, ¿para qué lo agarro? Para hacer un movimiento ligero de esta manera hacia el paciente. ¿Con qué objetivo? Yo tengo que saber que el paciente está relajado, que el paciente no está contraído. Entonces luego que le hago así suavecito, ya siento que el paciente no está relajado. Y cuando no está relajado ya lo pongo en una línea vertical, horizontal, así, y le flexiono. Y al flexionar, le hago suave, y no flexiono no cae más. Entonces, lo más sutil es que uno sienta una contracción, y de ahí va avanzando y el mentón normalmente llega a chocar. Ese es lo normal, que llegue el mentón. Entonces, cuando vas acercando, hay una leve contracción, o a veces no puedes ni avanzar porque se contrae todo. Entonces se rigidez de nuca. Entonces es una resistencia a la flexión cervical. Entonces, los movimientos laterales son suaves, fáciles, no hay alteración. Pero cuando uno hace la flexión, uno siente resistencia. Un signo de irritación meningia le llama rigidez de nuca. Luego en el paciente echadito, el paciente está echado, entonces le flexiono una pierna, está suavecito, le flexiono la pierna y lo pongo en esta posición. Luego que ya le he puesto en esa posición al paciente, coloco mi mano debajo y rápidamente lo llevo a extensión. Y cuando lo llevo a extensión, lo normal es que no pase nada con la otra pierna. Lo anormal es que el paciente lo flexiona automáticamente. Es otro signo de irritación meningia, que se llama cardio. Y lo otro es cuando el paciente está echadito y pones tu mano debajo por la zona del esternón de Aquiles y lo levantas. Y ves que el paciente de repente en ese momento lo levanta, de repente hace esta maniobra, ¿no? Entonces también le llaman, son signos de irritación meningia, le llaman Brusinski, etc. Pero busca signos de irritación meningia. Eso es importante. Corrobora la temperatura, claro, le toma la temperatura, porque tiene que corroborar. Tiene que corroborar cómo está su estado mental. Está despierto, está atento, está orientado, tiene recuerdos de los hechos. Entonces todo eso tiene que ver. Sus campos visuales están normales, la sensibilidad está normal, su función motor está normal, moviliza, hace buena coordinación, los reflejos están normales. Todo ello tengo que ver. ¿Con el objetivo de qué? De saber cómo está en este momento su sistema nervioso. Y luego de ello paso a hacer examen sistémico de las otras regiones para ver cómo está el aparato respiratorio, etc. Con todos esos datos que obtengo, acá sí hago con la maniobra del examen y encuentro los datos objetivos ya. Datos objetivos. Con todo ello ya puedo hacer una delimitación de mi problema. Estoy frente a una enfermedad aguda, subaguda o crónica, donde el síntoma principal es la cefalea, donde tiene como factor de riesgo, por ejemplo, en este caso el paciente, vamos a suponer que tiene una otitis supurativa,
Como factor genético no tiene ningún factor genético importante, factor social vive en condiciones adecuadas y la familia es un buen apoyo. Y en el examen se encuentra rigidez de nuca, se encuentra un paciente despierto, atento, orientado, confusión de memoria, funciones perceptuales y motoras normales, normales en el paciente, y a nivel del examen del oído se observa perforación timpánica derecha y sale el líquido purulento. Ese es tu problema. Entonces, ya delimitado este problema, eso es lo más importante. Si ustedes en neurología, por ejemplo, los recientes no hacen, porque no tendrán tiempo, no lo consideran importante, no sé. A mí sí mi profesor, cuando yo estaba haciendo la residencia, me aconsejó que debía hacer eso, y me dijo porque eso es muy importante, porque eso va a permitir que aprendan modelos de enfermedades, que es el resumen de la historia clínica. O sea, todo esto que uno pregunta, conversa, todo registra, al final debe terminarse en un resumen. Esa es la delimitación del problema actual individualizado. Lo que les he dicho es el resumen. Ese resumen es lo que lo tengo que confrontar contra los modelos que yo he estudiado. Acá ustedes van a tener, cuando lean, todos los modelos, clasificación, por ejemplo, etiología por grupo etario, etiología en factores de riesgo. Si yo soy alcohólico, por ejemplo, si tengo 6 meses, será igual que la etiología que cuando yo tenga 8 años, que cuando tenga 20 años, cuando tenga 60 años. Tú lo vas a encontrar ahí, y según es un oriente. Entonces, el paciente que tiene una derivación ventrículo-peritoneal y hace meningitis, ¿esa derivación te trae importancia para ese problema? Claro, es importante. ¿Por qué? Porque según lo que he leído, cuando hay derivaciones puede ser la etiología de un estafilococo aureus. Ah, ya es importante eso. En los pacientes, es un paciente alcohólico que tiene 65 años. En este paciente, una meningitis aguda o subaguda, ¿será posible que sea la listeria? Claro, niño, puede ser listeria. Esos conocimientos es lo que tienen que estudiar. Es el estudio. Eso no es que yo les venga a dar, es lo que tienen que leer. Entonces, todos esos datos, ¿para qué? Para que en el momento que yo hago mi razonamiento, ahora vamos a pasar al punto 2, el marco lógico del razonamiento clínico. O sea, acá, ¿todo esto en qué termina? En un problema bien delimitado. Delimitado de una persona. O sea, ya con esto, una persona con un problema de salud. Eso es mi resumen. Cuando ustedes leen las revistas, por ejemplo, el continuo de Neurology, cuando hay las revistas, no hay los casos clínicos, viene un resumen del caso clínico. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Por ejemplo, si hacemos un resumen, vamos a suponer, el paciente viene con tiempo de 5 días. Empezó y su inicio fue gradual y progresivo, se empeoró en 2 días. Y desde hace un día ya está mejorando. Fíjense lo que les estoy manifestando. O sea, este paciente, acá es día 5, lo estamos viendo, acá es día 0, etc. 1, 2,